Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy trataremos el tema Todo es posible. La vida cristiana, amado hermano y hermana, se fundamenta en la fe. Como enseñó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. No seguimos según lo que vemos, según lo que acontece y un día aparece delante de nuestros ojos, sino conforme a la fe. La definición bíblica de fe es muy conocida. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que aquí vemos unos elementos de la fe. Es algo que esperamos, hay esperanza. Y el segundo elemento es que no lo podemos ver. Definitivamente cuando creemos no podemos ver y tenemos que esperar hasta que eso se haga visible. Cuando vivimos una vida sin fe, y es un principio bíblico para que usted lo guarde en su corazón. Cuando usted vive una vida sin fe, usted no puede agradar a Dios. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que si usted quiere ver algo, pues primero tiene que creer. Una de las bienaventuranzas del Señor Jesucristo fue dada precisamente a aquellos que tienen fe. En Juan capítulo 20, verso 29, es un pasaje muy conocido. El Señor había resucitado, no estaba Tomás cuando Él se manifestó a los apóstoles y discípulos que le acompañaban. Y Tomás no pudo creer y dijo que si no metía sus dedos en sus manos y en su costado, sencillamente él no creería que el Señor había resucitado. Poco tiempo después el Señor nuevamente volvió a aparecerse en medio de sus discípulos y le pidió a Tomás que metiera su dedo y su mano en su costado. Y después dijo el Señor, Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y aquí viene la bienaventuranza para usted y para mí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Ninguno de nosotros ha visto al Señor Jesucristo, pero creemos que Él es el Señor. Si usted cree esto, entonces usted es un bienaventurado, porque no ha visto y ha creído. El tema de la fe, amados hermanos, es algo que contrasta mucho con el mundo material en el cual vivimos. En el mundo en el que vivimos, la ciencia moderna se fundamenta en lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede medir, lo que puede palpar. Pero con la fe es diferente. La fe es algo que usted no ve, algo que usted no toca, algo que usted no puede medir, algo que usted no puede pesar. Sin embargo, la fe es tan real como todo lo que existe en esta dimensión natural. Es la fe, amado hermano y hermana, que lo lleva a usted a creer en la existencia de un Dios que, siendo espíritu invisible, usted puede creer que Él existe. Es la fe la que le lleva a creer y a confiar en Cristo como su Señor y Salvador sin haberle visto. Es la fe la que le lleva a confiar en el Espíritu Santo, quien habita en usted sin usted haberlo tocado. Es la fe, hermano, que le permite creer que si usted muere, Dios tiene el poder para resucitarlo de entre los muertos. Es por fe que usted cree que ha sido justificado de todos sus pecados y ha sido declarado justo delante del Señor. Es por fe que usted tiene esperanza de vida eterna. Es por fe que aceptamos la existencia del cielo, los ángeles y el trono de Dios. ¿Sabe? Usted no tiene un solo documento notariado.
Ningún notario le ha dado a usted una certificación que dice que usted es salvo. Pero ¿sabe? Usted cree por fe que por gracia ha sido salvo, sin necesidad de ninguna obra humana. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 se nos recuerda: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, cuando se trata de fe, no hablamos tampoco de una fe ciega, ni una fe puesta en una persona o en una institución. No hablamos de una fe irracional tampoco, sino de una fe probada y una fe confirmada por la palabra de Dios. Una fe que se sustenta en la palabra hecha carne, como pasó con el Señor Jesucristo. Y sus discípulos escribieron en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nuestra fe no se funda en una tradición, nuestra fe no se funda simplemente en una intuición, nuestra fe se funda en la realidad de la existencia del Señor Jesucristo, aquel que se encarnó y vino a la tierra y murió por usted y por mí, resucitó en el poder de Dios al tercer día. Para complementar los temas de la fe, esta tarde tomaremos un pasaje donde veremos la importancia de la fe en la vida cristiana. El pasaje que tomaremos trata de un suceso de sanidad. Un muchacho estaba endemoniado. Los discípulos habían estado al lado del Señor por cerca de 2 años cuando esto ocurrió. Es seguro que en 2 años los discípulos habían sido testigos de milagros, de señales y de liberaciones por parte del Señor. Solo basta con abrir la Escritura y ver cómo en Marcos, acompáñenme por favor, en el capítulo 1, verso 21, el Señor, iniciando su ministerio, hace la siguiente liberación: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Así que los discípulos habían visto esta y otras liberaciones operadas en el poder del Hijo de Dios. Estos hombres por 2 años habían escuchado las enseñanzas de Cristo, donde la fe era un pilar fundamental en la vida del creyente. Estos hombres habían visto tantas cosas, pero el día que tuvieron que utilizar su fe no estuvo presente. Porque no se trata de cuántas cosas usted vea, amado hermano. No importa cuánto usted vea operar alrededor suyo, sino de cuánto usted crea en el poder de Dios para cumplir lo que Él ha dicho. Cuando comenzó el incidente del muchacho, el Señor Jesucristo no estaba presente en ese lugar. Jesús estaba retornando después de haberse transfigurado. Él se había llevado a Juan, a Jacobo y a Pedro, habían subido a un monte, y estando en el monte el Señor resplandeció. Allí se transfiguró delante de ellos y se manifestó Moisés y Elías. Y después de esto el Señor retornó con Pedro, Jacobo y Juan. Estos hombres habían sido testigos de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. Entre tanto que el Señor venía, amado hermano, un hombre se había acercado a los otros 9 apóstoles
y a los demás discípulos que estaban esperando en un valle al Señor. Este hombre se acercó pensando, tal vez ellos son discípulos de Jesús, allí hay hombres reconocidos, allí hay apóstoles, seguramente cuando yo les comente mi caso, ellos podrán ayudar porque tengo un problema de posesión, de opresión demoníaca sobre mi hijo, y estos hombres caminan con Jesús, ellos deben conocer cómo se liberta un cautivo. Así que el hombre se acercó con su hijo y le pidió ayuda a los 9 apóstoles que habían quedado y a los demás discípulos. Pero estos hombres fallaron. En el intento de libertar al muchacho endemoniado, quedaron expuestos en vergüenza. Una gran multitud se había agolpado, así que ya a esta altura era un espectáculo público. ¿Se imagina usted que se dice cristiano? Que llegue una persona en la mitad de un parque, de una plaza. Un día domingo usted sale del culto y se va a caminar al Parque de la Vida y eso está lleno. Parque de la Vida, para los que nos siguen, es uno de los parques principales de la ciudad de Barrancabermeja. Y que de repente una persona con dolor se acerca y le dice: usted es cristiano, yo lo veo en cómo viste, en cómo camina, usted es cristiano, ¿cierto? Y usted le dice, lleno de ese orgullo: sí, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Ah, bueno, es que mi muchacho está endemoniado. ¿Puede orar por él para que sea libertado del demonio? Y claro, esos temas siempre atraen multitudes. Hay gente curiosa, hay gente chismosa. Y llega la gente allí seguramente. Y empieza a golparse las personas y a acercarse las personas. Y la persona le dice: ayúdeme, ore, libértelo. Y usted empieza a orar. Y el demonio le dice: esto va para largo. Y no pasa nada. Y usted grita, salta, se mueve. Y no pasa nada. Empieza la gente a murmurar y usted queda en vergüenza. Bueno, algo así fue lo que aconteció. El padre pidió ayuda por su hijo. Los 9 apóstoles estaban allí, pero ellos fallaron en el intento de libertar al muchacho. La gran multitud agolpada alrededor de los 9 apóstoles, el padre y el joven endemoniado allí. Y aparte de eso habían llegado unos escribas. Así que cuando el Señor Jesucristo venía descendiendo del monte, vio en el valle tremendo espectáculo. Había una gran controversia. Los discípulos empezaron a discutir con los escribas. Mire, en lugar de seguir orando, de hacer algo espiritual, los 9 apóstoles empezaron a discutir con los escribas. Y el padre de familia allí con su niño. Esa es la escena con la cual se encontró el Señor. Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Como era costumbre, los escribas y fariseos siempre seguían a Jesús. Y no seguían al maestro porque creyeran en él, sino para incomodarle, para tentarle y para encontrar la forma de desacreditarlo públicamente. En Lucas capítulo 11, verso 56, te describe uno de estos momentos donde ellos buscan hacer esto con el Señor. Lucas 11, 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Así que allí estaban los escribas y tenían todo servido. Los escribas discutían con los discípulos del Señor y la multitud expectante de cómo resultaría, cuál sería el final de todo esto.
De repente el Señor desciende, Jesús regresa. Y claro, la multitud al ver al Señor, al ver a Cristo, se asombró y salieron a saludarlo. Marcos 9:15, sigamos allí la historia. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Lo cierto es que las multitudes se asombraron. Era lógico. Es que cuando Jesucristo descendía a un lugar, la fama de Jesús le precedía. A esa altura Jesucristo tenía 2 años de ministerio terrenal. Eran cientos de milagros, multitudes de señales. Así que donde llegaba Jesús era la estrella del momento. En Mateo capítulo 9, verso 33, se describe la fama del Señor. Echando fuera a él el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. O sea, cuando Cristo hacía esos milagros, la gente decía: es que esto nunca lo hemos visto, este hombre es único. Así que era lógico que al verlo las multitudes que él se acercaba dijeran: viene el maestro, y se asombraran de tenerlo tan cerca. Alguna vez, tal vez, usted ha mirado a una persona en su vida, ¿cierto? Y cuando esa persona se acerca, seguramente usted se asombra: uy, pude saludar, pude tener cerca a esa persona. Esto fue lo que pasó con las multitudes. Estaban asombrados. Jesús estaba allí con ellos. Cuando Jesús se acercó a sus discípulos y en medio de la multitud comenzó a indagar qué es lo que está pasando. Y en Marcos 9:16 Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué están discutiendo con los escribas? ¿Sabe? Ante la pregunta del Señor, ni los apóstoles que estaban allí discutiendo, ni los escribas que estaban discutiendo con ellos dieron una respuesta al Señor Jesús. Mientras ellos discutían, Jesús se detuvo y de repente, hermana, un hombre de entre la multitud se acercó y en forma reverente se acercó a Jesús para relatarle los hechos. Este era el padre del muchacho. Marcos capítulo 9, verso 17, por favor. Dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. ¿A quién había traído él el muchacho? Al Señor, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, esto es, se va desvaneciendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Sus discípulos, los constituidos apóstoles del Señor, no habían sido capaces de libertar a un muchacho. Ellos sí que tenían testimonios de ver cómo los demonios se sujetaban al poder del Señor. Ellos habían visto y habían sido testigos del poder de Jesús y de la autoridad del Mesías. Durante el ministerio terrenal del Señor, los demonios se manifestaron en una forma masiva. Inclusive usted y yo recordamos la historia del endemoniado Gadareno, donde en un solo hombre había una legión de demonios, y una legión es equivalente a 6,000 unidades. Así que nunca antes se había visto una manifestación pública de demonios como en los tiempos del Señor. La enfermedad del muchacho es otra de las cosas que me causa curiosidad. Pudo haberse catalogado en nuestros días como un ataque de epilepsia. Tiene los síntomas: espumarajos por la boca, crujir los dientes, desvanecerse, esto es, caerse, y empezar a moverse bruscamente. Alguien diría: tiene epilepsia. Otros podrían decir: esa es una enfermedad mental, algo tiene esa persona. Pero algo que me causa curiosidad es cómo el padre del muchacho puede discernir
entre lo que era una enfermedad biológica y mental y lo que era una opresión diabólica. Él observó la violencia del ataque, cómo ese muchacho caía y prácticamente se iba a lugares peligrosos. Él se apercibió que cuando él caía, o caía en el agua o caía en el fuego, ¿por qué no caía sobre la cama? Era algo que quería matarlo, y eso no era normal. Y era solo un muchacho. Para aquellos que dicen es que los demonios solamente oprimen a los adultos, a los pecadores, no, a los muchachos también, a los niños. Así que cuando usted vea un comportamiento que no sea normal en su hijo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Aquí lo importante de discernir entre lo natural y lo sobrenatural es que inclinó el corazón del Padre para buscar una solución en el plano sobrenatural. Él dijo: esto no es de médicos, definitivamente. Aquí se necesita el poder de Dios para obrar. Ante el relato del Padre de la situación del muchacho y ante el rotundo fracaso de los discípulos del Señor en echar fuera al demonio, el Señor identificó claramente cuál era el problema. El problema radicaba en la falta de fe de los discípulos. Por eso en Marcos 9:19, el Señor, muy molesto, respondió y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Amados hermanos, Dios se molesta cuando aquellos que dicen ser sus seguidores no tienen fe en Él. Como hemos aprendido, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted quiere desagradar a Dios, no tenga fe. Y esto es común en los cristianos de nuestros días. ¿Cómo está, hermano? No, pastor, eso estoy más emproblemado. Eso yo no voy a terminar sino en la ruina. Por favor. ¿Cómo está, pastor? No, una enfermedad, pero yo creo que ya me toca ir como comprando el lotecito y el cajón, porque yo me voy a morir. ¿Cómo está su relación en la casa? No, pastor, yo me estoy preparando, me estoy consiguiendo un buen abogado, porque eso va para divorcio, eso no lo arregla nadie. ¿Cómo está su hijo, hermana? Perdido, pastor, eso ya no hay nada que hacer. Falta de fe. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Se imagina la molestia? Sí, Dios es santo y es reverente, pero también en algún momento toma ira. Él estaba molesto, y esto estaba dirigido principalmente a sus discípulos. Era algo impensable, hermanos, que un apóstol del Señor, luego de 2 años caminando junto al Señor, no pudiera expulsar un solo demonio. ¿Sabe? Su incapacidad de creer era un acto perverso. Por eso el Señor les dijo: oh generación perversa. No lo dijo a todos los asistentes. Allí se estaba dirigiendo a aquellos que habían quedado en ridículo, en vergüenza, aquellos que aún viendo el poder de Cristo operar, no creían en Él. Es perverso cuando usted no cree en Dios. Después de usted ser testigo de tantas cosas en su vida, mire, si algo podemos dar nosotros los cristianos, es testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es sino que usted mire hacia atrás en su vida y podrá ver todas las victorias que Dios le ha dado. Y si Dios te ha dado victorias antes, ¿por qué dudar de Él si ya ha comprobado que Él es fiel y que Él puede cumplir lo que ha dicho? Este reproche que hizo el Señor no fue en secreto. Este reproche fue público, fue duro. Había una multitud. Y muchos dirán: ay, el Señor Jesús sí era indolente.
¿Cómo le va a decir a esos pobres muchachos eso en público? ¿Por qué no lo llamó aparte? Oiga, vengan, no sean incrédulos. No, esta era una reprimenda dura. Era un acto de perversión no creer en Cristo y en su poder. Esta fue una exhortación santa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y es una palabra que también el Señor te dice a ti en esta tarde. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de mí? Eso es perverso. Así que Jesús, después de hacer este reproche público, esta exhortación pública a sus discípulos, se dispuso a hacer lo que ellos no pudieron hacer. Y por eso Él dijo: traédmelo. A mí nada me queda grande. Tráiganlo. Ante el pedido del Señor le trajeron al muchacho. Pero cuando el muchacho se fue acercando a Cristo, el espíritu inmundo comenzó a manifestarse con violencia. Él se estaba resistiendo a abandonar el cuerpo del joven. Y era un acto también de provocación rebelde ante el Señor. Claro que los demonios saben quién es Jesús. Claro que ellos saben que Cristo fue el creador de todo lo que existe, incluido esos ángeles que un día se rebelaron. Ellos saben que Jesús es el santo, pero aún así se rebelan. Y por eso les espera el lago que arde con fuego y azufre. En Marcos capítulo 9, verso 20 se describe: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Ante esta demostración de poder vil del demonio, el Señor comenzó a indagar un poco más sobre el asunto. Marcos 9, 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Por supuesto que el Señor no pedía información que Él no tuviera. Jesucristo es Dios y Él es omnisciente. Él sabía desde cuándo ese muchacho había sido poseído. El punto aquí era un acto primeramente de compasión. Al preguntarle al Padre desde hacía cuánto y que el Padre hablara del problema, se estaba identificando con el Padre y entonces estaba generando un vínculo con el Padre para decirle: a mí también me duele lo que te está pasando. Pero en segundo lugar, exponer públicamente el caso delante de una gran multitud, mientras los ojos de la multitud estaban allí y mientras los oídos escuchaban que ese muchacho desde niño era endemoniado, también iba a demostrar que Jesús era quien decía ser. Así que Jesús ejerció su misericordia y al escuchar el dolor del Padre, pero también tomó la oportunidad para demostrar su poder de manera pública. Es que este muchacho no está enfermo desde ayer, este muchacho está enfermo de toda la vida y yo lo voy a libertar. Al escuchar la desgarradora historia de opresión demoníaca del joven y al escuchar el pedido del Padre de ayuda, Jesús escuchó estas palabras en Marcos 9:21 y Él le dijo desde niño, Marcos 9:22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe? El enfermo era el niño. Pero dígame si no es cierto que cuando hay un enfermo, el familiar también sufre. El chico sufría, pero el padre también. Así que el padre pidió ayuda por los dos. Allí hay un principio de intercesión. El muchacho no pedía ayuda, no podía pedir ayuda, pero el padre sí. Y es donde yo le invito a usted como padre, que pida por sus hijos, que haga intercesión por sus hijos todos los días de manera insistente. Y la pregunta es: ¿lo hace? Ayúdanos. En el original griego este término es la misma expresión para socorro, auxilio.
Así que este padre estaba pidiendo socorro, auxilio, ayúdeme. Es cierto que la fe de este padre era débil. Es cierto que la fe de este padre era incompleta, era imperfecta, pero su petición era sincera. Por eso, al percibir la limitada fe, Jesús le dijo en Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué palabras tan poderosas y tan contundentes. Yo me imagino que, y todo esto pasaba mientras el demonio tomaba el cuerpo del muchacho y lo revolcaba. Imagínese esa conversación de Jesús, de ese padre, en medio de una multitud, mientras el demonio revolcaba ese cuerpo y lo movía y lo sacudía, y Jesús conversando y le decía: si puede creer, al que cree todo le es posible. Esta era una invitación para el padre, pero también una enseñanza para la multitud y una profunda reflexión para sus discípulos. Y también es para nosotros en nuestros tiempos, porque no hay hombre ni mujer que no tenga un problema en su vida. Pero si puedes creer, al que cree, todo, no algunas cosas, todo le es posible. ¿Sabe? No era la primera vez ni sería la última vez que el Señor hablara y enseñara de fe. Después de 2 años, Él había estado luchando con la fe vacilante y había tenido que presenciar un espectáculo vergonzoso en medio de la multitud y delante de sus enemigos acérrimos, los escribas. Ante la afirmación de Jesús, ante la invitación a creer de Jesús, ese padre con ese dolor en su corazón, ese padre con una fe imperfecta, gritó de en medio de la multitud diciendo, Marcos 9:24, siga allí la historia, por favor. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú puedes libertarlo, pero tengo dudas. Mi fe no está completa, no es perfecta, pero sin embargo yo pienso que tú puedes hacer lo que dijiste. Fue allí cuando el Señor se volvió hacia el joven y reprendió con autoridad al espíritu inmundo, ordenándole que saliera. Y ante la orden del Dios eterno, el espíritu inmundo solo tenía una opción: salir inmediatamente del cuerpo del muchacho. Marcos 9:25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. ¿Saben? No vemos aquí un gran show. Por eso cuando yo veo en nuestros días esas personas que para operar una oración pidiendo liberación por un endemoniado, eso arman una gritería. Primero, no es en nuestra autoridad. Cuando alguien dice te ordeno, ya ahí ya perdió con el demonio. Nosotros no tenemos autoridad. Somos unos pecadores redimidos. Pero cuando un verdadero creyente se pone enfrente y te dice sal de él en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ese demonio tiene que huir. Es la autoridad que da una vida recta, una vida íntegra, una vida de fe y de confianza en el poder de Dios, lo que hace que un demonio huya de la presencia de un verdadero cristiano. ¿Sabe? Luego de tan grande demostración de autoridad y poder, la multitud se asombró. El padre recibió a su hijo libre y los escribas desaparecieron de la escena avergonzados. Sigamos allí.
Sal de él y no entres más en él. Verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Ve el poder de Dios? ¿Sabe? Yo me imagino los 9 apóstoles, los discípulos, detrás del maestro, qué vergüenza. Y la multitud, ese sí es un hombre de Dios, avergonzados. El padre feliz, su hijo estaba libre. ¿Sabe? Si usted puede creer esto, su hijo, su hija puede quedar libre. Solo tiene que creerlo. Creer que Jesús tiene el poder para cumplir lo que dijo que haría. Seguramente hubo silencio desde el valle hasta la casa. Y cuando regresaron a casa, los discípulos le hicieron una pregunta al maestro. Acompáñeme a Marcos capítulo 9, verso 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Quedamos avergonzados, ¿por qué no pudimos? La respuesta del Señor fue clara, directa y contundente. Marcos 9, 29. Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sabe? Al decir este género, debe haber sido una referencia a un tipo particular de demonio. Sabemos que cuando los ángeles se rebelaron y cayeron, había en ellos ángeles de alto rango como querubines. En el caso de Satanás era un querubín protector. Y habían unos ángeles de menor rango. Es muy probable que el caído que estaba en el cuerpo de ese muchacho era un ángel caído de cierta jerarquía. Sin embargo, el punto no está en qué tipo de demonio enfrentaban los apóstoles y discípulos del Señor. El punto aquí era la incredulidad de sus corazones. Porque no importa si se presenta el mismo Satanás, que es el príncipe de los demonios, si usted está lleno de la autoridad, si usted tiene la fe verdadera, aún él tiene que huir, porque no es en su poder, es en el poder de Cristo. La respuesta con nada puede salir no significa que es imposible que ellos los pudieran echar fuera del muchacho, sino que los invitaba a una reflexión aún mayor, sino con oración y ayuno. ¿Sabe? No significa que es la oración y el ayuno lo que nos haga dignos para sacar fuera demonios. No. Porque alguien puede no comer en un día, como hacen ahora los muchachitos con el ayuno intermitente. Ellos no están ayunando para el Señor, están dejando de comer para tener un cuerpo esbelto. No se trata de ese tipo de ayuno. Hay gente que dice: no, yo oro todos los días, pero se han convertido en religiosos. Ya le falta es la camándula para que empiecen a hacer el rosario. Son las mismas oraciones, sin ningún propósito, sin ningún sentido. Simplemente, como dicen algunos, mientras bosteza: ay, Padre, tú lo conoces todo, buenos días, te amo mucho, amén. ¿Sabe por qué el Señor le dijo que era necesario el ayuno y la oración? Porque la oración verdadera y el ayuno con propósito nos acerca al corazón de Dios. Cuando usted aparta su tiempo para estar en la presencia del Dios Santo, cuando usted aparta su tiempo para negarse a su carne y para abrirse a la vida espiritual, usted se fortalece. Esto nos pone más en forma con el poder de Dios y nos lleva a depender totalmente del Señor. Cuando oramos de verdad, cuando ayunamos de verdad, aprendemos a confiar, aprendemos a creer en Dios en todo momento.
¿Sabe? No hay mejor forma, y creo que es la única, para tener comunión con Dios, y es por medio de la oración y el ayuno. Como era frecuente en la vida del Señor, quien ayunaba y quien oraba inclusive por toda una noche. Hay personas que tienen problemas y nunca oran. Esta fue la enseñanza que dio el Señor Jesucristo. La dependencia total hacia Dios es el remedio a muchos de nuestros problemas espirituales, que incluye la falta de fe. Si usted dice: no tengo una fe tan fuerte, empiece a orar, empiece a ayunar, y Dios le dará esa fe. Y no se trata de una super fe, no se trata de una fe gigante, sino de una fe que, si es tan pequeña como un grano de mostaza, le dará autoridad para decirle a un monte que se siembre en el mar y se sembrará en el mar. El padre de familia tenía una fe débil, imperfecta, pero solo le bastó esa pequeña fe para agradar a Jesús y para que Cristo operara el milagro de la liberación de su Hijo. Si oramos y ayunamos, tendremos comunión con Dios, le conoceremos, llegaremos a confiar en Él y a creer que Él es Dios y que para Él todo le es posible. Gracias por seguirnos.